Capítulo 22 de lo que sucedió en Francia a Cándido y a Martín. Cándido solo se detuvo en Burdeos el tiempo necesario para vender algunas piedras del Dorado, y comprar una buena silla de posta de 2 asientos, pues ya no podía vivir sin su filósofo Martín. Le causó mucha pena separarse de su carnero, que dejó a la Academia de Ciencias de Burdeos, la que propuso como tema del premio de aquel año determinar por qué era colorada la lana de aquel carnero. Y el premio fue otorgado a un sabio del norte que demostró por A más B menos C dividido Z que el carnero había de ser colorado y debía morir de murria. Cuantos viajeros encontraba Cándido en el camino le decían: vamos a París. Este general empeño acabó por infundirle deseos de ver esa capital. Con eso no se desviaba mucho del camino de Venecia. Entró por el arrabal de Saint-Marceau, y creyó hallarse en el pueblo más feo de Westfalia. Apenas estuvo en la posada le acometió una leve enfermedad causada por las fatigas. Como lucía en el dedo un enorme brillante y habían visto que en su equipaje llevaba una arquita muy pesada, enseguida tuvo en su cabecera 2 médicos, que él no pidió, algunos amigos íntimos que no se apartaban de él, y a 2 devotas que le calentaban los caldos. Martín pensaba: recuerdo haber estado enfermo en París durante mi primer viaje. Era muy pobre. Por eso no tuve ni amigos, ni devotas, ni médicos, y sané. El resultado fue que con tanta medicina y sangría la enfermedad de Cándido se agravó. Un cura del barrio vino con dulzura a pedirle que firmara un vale al portador para el otro mundo. Cándido lo rechazó. Las devotas le aseguraron que se trataba de una moda nueva. Contestóles Cándido que no era hombre que se atuviera a la moda. Martín quiso echar al cura por la ventana. El clérigo juró que no se daría sepultura a Cándido. Martín juró que le enterraría al clérigo si seguía importunándolos. La disputa subió de tono. Martín lo cogió por los hombros y lo echó a la calle, lo que armó gran escándalo, del que se formó causa. Nota: el vale al portador era la cédula de confesión sin la cual no se le daba la absolución, y no se le daba sepultura en Campo Santo. Cándido sanó, y durante su convalecencia no le faltó muy buena compañía que cenara con él. Se jugaba mucho. Cándido se asombraba de que nunca le tocaran los haces, y a Martín no le extrañaba. Entre los que más le agasajaban había un abate perigordino, uno de esos hombres diligentes, siempre atentos, serviciales, descarados, aduladores, obsequiosos, que acechan el paso de los extranjeros, les refieren cosas escandalosas de la ciudad, y se empeñan en ofrecerles placeres. Primero llevó a la comedia a Cándido y a Martín. Representaban una tragedia nueva. Cándido se encontró junto a unos sabiondos. Lo que no quitó que algunas escenas muy bien representadas le hicieran llorar. Uno de los criticones que a su lado estaban le dijo en un entreacto: hacéis muy mal en llorar. Esa actriz es malísima. El actor con que ella trabaja, peor todavía. La obra es aún peor que los artistas. El autor no sabe ni una palabra de árabe, y sin embargo la escena se desarrolla en Arabia. Y, además, se trata de un hombre que no cree en las ideas innatas. Mañana os traeré 20.000 libros contra él. Señor, preguntóle Cándido al abate, ¿cuántas obras teatrales tenéis en Francia? 5 o 6.000, contestó el abate. Es mucho, dijo Cándido. ¿Y de ellas, cuántas buenas? 15 o 16, contestó el otro. Es mucho, dijo Martín. A Cándido le gustó mucho una actriz que hacía de Reina Isabel en una tragedia bastante insípida que se representaba algunas veces. Esa actriz, díjole a Martín, me agrada mucho. Tiene cierto parecido con Cunegunda. Me gustaría ir a saludarla. El abate perigordino se brindó para presentársela. Cándido, criado en Alemania, preguntó cuál era la etiqueta, y cómo se trataba en Francia a las reinas de Inglaterra. Según, contestó el abate, en las provincias se las lleva a los mesones. En París, se las respeta si son hermosas, y se las tira al muladar después de muertas. ¿Las reinas al muladar?, preguntó Cándido. Ciertamente, replicó Martín. El señor abate tiene razón. Yo estaba en París cuando la señora Monin pasó, como se dice, a mejor vida. Le negaron lo que esta gente llama las honras de la sepultura, es decir, que se pudriera con los demás pobres del barrio en un mal cementerio. Y la enterraron sola, separada de los suyos, en la esquina de la calle de Borgoña. Lo que debió causarle gran pesar, pues era de honrados pensamientos. Eso es propio de malcriados, dijo Cándido. ¿Qué vamos a hacerle?, contestó Martín. Esta gente es así. Imaginad todas las contradicciones, todas las incompatibilidades posibles, y las hallaréis en el gobierno, en los tribunales, en las iglesias, en los espectáculos de esta curiosa nación. ¿Pero es cierto que la gente siempre ríe en París?, preguntó Cándido. Sí, contestó el abate, pero es de rabia, pues que de todo se quejan a carcajadas. Y hasta en medio de risas se cometen las más detestables acciones.
¿Quién es?, preguntó Cándido, ese gran cerdo que me hablaba tan mal de la obra que tanto me hizo llorar, y de los actores que tanto me gustaron. Es un amargado, contestóle el abate, que se gana la vida hablando mal de todas las obras y de todos los libros. Aborrece a cuantos lograron éxito, del mismo modo que los eunucos odian a quienes gozan. Es una de esas serpientes de la literatura que viven de fango y veneno. Es un foliculario. Nota. Foliculario. Derivado, sin duda, de foliolo. Individuo que llena hojas de papel. ¿A quién le decís foliculario?, preguntó Cándido. Un escritor suelo, un Freron. Nota. Freron odiaba a Voltaire, que no le iba la saga. De este modo discurrían Cándido, Martín y el Perigordino, en la escalera, presenciando el desfile de la gente que salía del teatro. Aunque me tarda volver a ver a Cunegunda, dijo Cándido, me gustaría, sin embargo, cenar con la señora Claron, que me ha parecido admirable. El abate no era de los que tenían entrada en casa de la señora Claron, que solo recibía gente del más fino trato. Ya tiene compromiso para esta noche, le dijo. Pero tendré el gusto de llevaros a una casa de condición, y allí conoceréis a París como si en él hubieseis vivido 4 años. Cándido, que era de un natural curioso, se dejó llevar a casa de dicha señora, al cabo del arrabal de Saint-Honoré. Estaban jugando al faraón. 12 tristes puntos tenían cada uno en sus manos una baraja, loco registro de sus infortunios. Reinaba profundo silencio, macilentos los puntos, inquieto el banquero, y la dueña de casa, sentada cerca del despiadado banquero, se fijaba con ojos de lince en todos los parolis y en las trampas que cada jugador hacía, doblando una punta de las cartas. Se las hacía desdoblar, con severidad pero muy cortés, y no se enojaba, por el temor de perder sus parroquianos. La llamaban la marquesa de Parolignac. Su hija, de 15 años, se hallaba entre los puntos, y con una guiñada le avisaba de las trampas de esa pobre gente, que trataba de remediar las crueldades del destino. Nota. Faraón. Cierto juego de naipes. Entraron el abate Perigordino, Cándido y Martín. Nadie se levantó, ni los saludó, ni los miró. Todos estaban profundamente ocupados en sus naipes. La señora baronesa de Tundertentronje era más cortés, pensó Cándido. Acercóse el abate al oído de la marquesa, quien se levantó a medias, honró a Cándido con una graciosa sonrisa, y a Martín con una majestuosa inclinación de cabeza. Mandó que dieran a Cándido un asiento y un mazo de naipes, y éste perdió 50.000 francos en 2 tallas. Luego cenaron muy alegremente, y todos se extrañaban de que Cándido no pareciese conmovido por la pérdida. Los lacayos decían entre sí, en su lenguaje de sirvientes: ha de ser algún milord inglés. La cena fue como la mayoría de las cenas de París. Primero, silencio. Luego un ruido de palabras ininteligibles, seguido de bromas, insípidas casi todas, falsas noticias, pésimos discurseos, un poco de política y un mucho de murmuración. Hasta se habló de libros recientes. ¿Habéis leído?, preguntó el abate Perigordino, la novela del señor Goussat, doctor en teología. Sí, contestó uno de los contertulios, pero no he podido terminarla. Tenemos multitud de escritores impertinentes, pero todos juntos no alcanzan a la impertinencia de Goussat, doctor en teología. Tan harto estoy de esa enormidad de libros detestables que nos inunda, que me he dedicado a jugar al faraón. ¿Y las misceláneas del Arcediano Troublé, qué tal os parece?, preguntó el abate. Nota. Arcediano. Abate. Oh, contestó la señora de Parolignac. Qué hombre más aburridor. Con qué curiosidad dice lo que todo el mundo sabe. Con qué pesadez discute lo que apenas merece ser observado a la ligera. Con qué falta de ingenio se apropia del ingenio de los demás. Cómo estropea cuanto saquea. Qué asco me da. Pero no me asqueará más. Me basta con haber leído algunas páginas del Arcediano. Uno de los comensales, hombre sabio y de buen gusto, apoyó lo que decía la marquesa. Después se habló de tragedias. La señora preguntó por qué ciertas tragedias, que se representaban algunas veces, no eran para leídas. El hombre de buen gusto explicó muy bien por qué una obra podía ofrecer algún interés y casi carecer de mérito. Con pocas palabras probó que no basta con traer una o dos de esas situaciones que se encuentran en todas las novelas, y que siempre seducen a los espectadores, sino que, sin caer en lo extravagante, hay que traer algo nuevo, a veces sublime y siempre natural. Conocer perfectamente su idioma, hablarlo con pureza, con armonía continua, sin sacrificar el sentido de la rima. Y agregó: quien dejare de observar todas estas reglas, podrá hacer una o dos tragedias que serán aplaudidas en el teatro, pero nunca figurará entre los buenos escritores. Pocas tragedias buenas hay. Unas son idilios en diálogos bien escritos y rimados. Otras, disquisiciones políticas que amodorran, o amplificaciones que empalagan.
otras, sueños de energúmeno, de estilo bárbaro, discursos interrumpidos, extensos apóstrofes a los dioses, por no saber cómo hablar a los hombres, máximas falsas y pomposos lugares comunes. Cándido escuchaba estas razones con mucho cuidado, y se formó un excelente concepto del orador. Y como la marquesa había hecho el favor de colocarlo a su lado, se le acercó al oído y se tomó la libertad de preguntarle quién era aquel hombre que también hablaba. «Es un sabio», contestó la dama, «que nunca juega y que el abate me trae algunas veces a cenar. Es muy entendido en tragedias y en libros, y ha escrito una tragedia que fue silbada y un libro del que, fuera de un ejemplar que me ha dedicado, no ha salido uno solo de la tienda de su librero. ¡Qué hombre eminente!», pensó Cándido. «Es otro Pangloss». Entonces, volviéndose hacia él, le dijo: «Señor, sin duda creéis que todo anda bien en el mundo físico y en el moral, y que no podría ser de otro modo». «Yo, señor», le contestó el sabio, «no creo en nada de eso. Me parece que en nuestro país todo está al revés. Que nadie sabe cuál es su puesto, ni cuál es su cargo, ni lo que hace, ni lo que ha de hacer, y que, fuera de la cena, que es bastante alegre, y cuando parece que hay bastante unión, el resto del tiempo se van impertinentes querellas. Jansenistas contra molinistas, gente del parlamento contra gente de iglesia, hombres de letras contra hombres de letras, cortesanos contra cortesanos, financistas contra el pueblo, mujeres contra maridos, parientes contra parientes. Es una guerra eterna». Cándido le contestó: «Peores las he visto. Pero un sabio que después tuvo la desgracia de que lo ahorcaran, me enseñó que todo anda a las mil maravillas. Esas son las sombras de un hermoso cuadro». «Pues vuestro ahorcado se burlaba de las gentes», contestó Martín. «Esas sombras son una mancha horrible». «Los hombres son quienes echan esas manchas», replicó Cándido, «y no pueden menos de hacerlo». «De modo que no es culpa de ellos», contestó Martín. La mayoría de los puntos, que no entendían de eso, bebían. Martín discurría con el sabio, y Cándido refirió una parte de sus aventuras al ama de casa. Después de cenar, la marquesa llevó a Cándido a su aposento, y lo sentó en un diván. «De modo, pues», le dijo, «que aún amáis con locura a la señora Cunegunda de Tundertentronj». «Sí, señora», contestó. La marquesa replicó, con tierna sonrisa. «Me contestáis como un mozo de Westfalia. Un francés hubiérame dicho: es verdad que he amado a Cunegunda. Pero al veros, señora, me parece que no le he de querer más». «Señora», díjole Cándido, «contestaré como quisierais. Vuestra pasión por ella empezó recogiéndole el pañuelo. Yo quiero que recojáis mi liga». «Con toda mi alma», contestó Cándido, y la recogió. «Pero quiero que me la coloquéis», dijo la dama. Y Cándido se la puso. «¿Veis?», le dijo la dama, «sois extranjero. A veces hago esperar 15 días a mis amantes de París, pero a vos me entrego la primera noche, porque se trata de agasajar a un mozo de Westfalia». La hermosa, que había reparado en 2 enormes diamantes que el joven llevaba en ambas manos, los alabó de tal manera que de los dedos de Cándido pasaron a los de la marquesa. Cándido, de regreso a su casa con el abate, sintió algunos remordimientos por haber hecho una infidelidad a Cunegunda. Acompañóle el abate en su sentimiento, porque solo una pequeña parte le había tocado de los 50.000 francos que Cándido había perdido en el juego, y del valor de los 2 brillantes medio dados y medio estafados. Su intención era la de aprovecharse cuanto pudiera del trato que con Cándido tenía. Le habló mucho de Cunegunda, y Cándido le dijo que cuando la viera en Venecia le pediría perdón por su infidelidad. El perigordino mostrábase cada vez más cortés y atento, poniendo el mayor interés en todo lo que Cándido decía, en cuanto hacía y quería hacer. «De modo, pues», le dijo, «que tenéis una cita en Venecia». «Sí, señor abate», contestó Cándido. «Es de toda necesidad que vaya en busca de Cunegunda». Entonces, llevado por el placer que le causaba hablar de lo que la amaba, le refirió, según su costumbre, una parte de sus aventuras con la ilustre westfaliana. «Creo», dijo el abate, «que la señora Cunegunda tiene mucho ingenio, y ha de escribir cartas encantadoras». «Jamás he recibido alguna», contestó Cándido, «porque habéis de saber que, pues me echaron del castillo por culpa de su amor, no pude escribirle. Que muy luego supe que había muerto. Que más tarde la encontré, y la volví a perder, y que le he enviado un propio a 2500 leguas de aquí, y que estoy esperando la contestación». El abate escuchaba con gran cuidado y parecía un poco pensativo. Luego se despidió de los 2 extranjeros, tras haberlos abrazado con ternura. Al otro día, apenas despierto, Cándido recibió la siguiente carta. «Muy querido amante y señor mío, hace 8 días que me hallo enferma en esta ciudad. Me entero que os halláis en esta. Volando iría a echarme en vuestros brazos, si pudiera moverme. En Burdeos me enteré de vuestro paso. Allí dejé al fiel Cacambo y a la vieja, quienes pronto llegarán.
el gobernador de Buenos Aires se me quedó con todo, pero me queda vuestro corazón. Venid, vuestra presencia me devolverá la vida, me hará morir de alegría. Esta encantadora carta, esta carta inesperada, llenó a Cándido de indescriptible alegría, y la enfermedad de su querida Cunegunda lo traspasó de dolor. Vacilando entre esos dos sentimientos, coge su oro y sus diamantes, y en compañía de Martín se hace llevar al hotel donde Cunegunda posaba. Entra, trémulo de emoción, saltándosele el corazón y sollozando. Quiere descorrer las cortinas de la cama y que le traigan luz. Guardaos muy bien de hacerlo, le dice la criada, la luz le hace daño. Y de repente corre las cortinas. Mi querida Cunegunda, le dice Cándido, llorando, ¿cómo estáis? Ya que no podéis verme, habladme siquiera. No puede hablar, le dice la criada. La dama asoma fuera de la cama una mano regordeta, que Cándido baña en lágrimas, y que luego llena de diamantes, dejando un bolso lleno de oro encima de un diván. En medio de sus arrebatos llega un alguacil, en compañía del abate Perigordini y de una escuadra de corchetes. ¿Son estos los dos extranjeros sospechosos? Los hace prender incontinenti, y ordena a sus hombres que los metan en un calabozo. En El Dorado no tratan a los viajeros de este modo, dijo Cándido. Ahora soy más maniqueo que nunca, dijo Martín. Pero, señor, ¿a dónde nos lleváis? Preguntó Cándido. A un calabozo bajo tierra, contestó el alguacil. Martín, que había recobrado su serenidad, echó de ver que la supuesta Cunegunda era una pícara, el abate Perigordino un bribón que había abusado de la inocencia de Cándido, y el alguacil otro tunante del que le sería fácil librarse. Para no verse envuelto en líos con la justicia, Cándido, ayudado por los consejos de Martín, y además impaciente por volver a ver a la verdadera Cunegunda, propone al alguacil 3 diamantes de unos 30.000 francos cada uno. ¡Ay, señor!, dijo el hombre de la vara, aunque hubieseis cometido todos los crímenes imaginables, sois el hombre más honrado del mundo. 3 diamantes. Y cada uno de 30.000 francos. Me dejaría matar, antes que llevaros a un calabozo. Se detiene a todos los extranjeros, pero dejadlo por mi cuenta. Tengo un hermano en Dieppe, en Normandía, y os llevaré allá. Y si tenéis algún diamante para darle, cuidará de vos tanto como yo. ¿Y por qué arrestan a los extranjeros?, preguntó Cándido. El abate Perigordino habló entonces y dijo: porque un miserable de Atrevase ha oído decir necedades. Y esto lo ha llevado a cometer un parricidio, pero no como el de mayo de 1610, sino como el de diciembre de 1594, y como muchos otros cometidos en otros años y en otros meses por otros desdichados que habían oído decir necedades. Nota: Atrevasia, Artois, antigua provincia de Francia. Se refiere al atentado contra Luis XV, en enero de 1757. El alguacil explicó entonces de qué se trataba. ¡Qué monstruo!, exclamó Cándido. ¿Cómo? Tamañas atrocidades en un pueblo que baila y canta. ¿No podría yo salir cuanto antes de este país, donde los monos irritan a los tigres? He visto osos en mi país. No he visto hombres sino en El Dorado. En nombre de Dios, señor alguacil, llevadme a Venecia, donde debo esperar a Cunegunda. Solo os puedo llevar a la Baja Normandía, contestó el Barigel. Nota: Barigel, nombre que se daba en algunas ciudades de Italia a los oficiales de guardias. Hízole quitar los grillos, dijo que se había equivocado. Despacha a su gente, lleva a Dieppe a Cándido y Martín, y los deja en manos de su hermano. En la bahía se hallaba un pequeño navío holandés. El normando, convertido en el más servicial de los hombres por obra de otros 3 diamantes, embarca a Cándido y a su gente en el navío que iba a hacerse a la mar para Portsmouth, en Inglaterra. Ese no era el camino de Venecia, pero Cándido creía que se libraba del infierno, y confiaba ponerse en camino para Venecia en la primera oportunidad.